Muy buenas tardes, ¿cómo van todos? Qué rico poder tener otra vez este tremendo espacio. Antes de que arranquemos, quiero hacerles dos preguntas rápidamente. La primera, pónganme por favor ahí en los comentarios de 1 a 10 cómo está la transmisión. Y número dos, ¿por qué crees que este masterclass te puede ayudar? Estamos muy contentos porque muchas personas se inscribieron, muchas personas nos han hecho preguntas por todas las redes sociales y sabemos que este masterclass está generando mucho interés, entonces queremos que nos pongan ahí sus comentarios, déjenos saber cómo está todo y por qué creen que esto les va a generar valor. Eh, Vamos a estar hablando de un montón de herramientas, para planear la negociación y estoy seguro que estás en el lugar correcto porque definitivamente este equipo de trabajo es fantástico, este es un equipo de trabajo que es muy, muy, muy poderoso y que seguramente te va a ayudar a resolver muchas de esas dudas que tienes ahí y posteriormente en las redes sociales seguro vamos a poder estar ayudándote. Pues nada, mi nombre es Juan Bernardo Jiménez, muchos de ustedes me conocen. Para los que no me conocen, estoy al frente de una organización que se llama Yo Soy Ingeniería para el Ser. Tenemos un propósito que es ayudar a personas y organizaciones a ser mejores y pues precisamente por esa razón estamos en este momento acá pues generando valor y lográndolo. Estoy muy emocionado por varias razones. Uno, porque la inscripción para este masterclass superó un montón los otros eventos que habíamos tenido, entonces eso es súper emocionante por un lado, y por el otro lado porque sabemos que estos días que estamos viviendo requieren unas habilidades diferentes, entonces vamos a estar entregando muchas de esas habilidades y eso me hace sentir muy emocionado y muy contento. En los últimos años hemos hecho con el equipo de trabajo consultoría y entrenamiento a las principales empresas del país, empresas multinacionales, y hoy queremos entregarles mucho de ese conocimiento y queremos entregarles muchas de esas herramientas, no dejarlo solamente a nuestros clientes, sino expandirlo y abrirlo un poco. Entonces eso es gran parte, digamos, lo que estamos haciendo acá, como llevando eso que trabajamos con las principales empresas del país, llevarlo para que todos lo podamos usar y sacarle valor a esa información. Yo reconozco que esta es una hora que tiene una cantidad digamos, de otras cosas interesantes que hacer. Reconozco que estés acá viendo este masterclass. Te felicito por eso y nosotros hemos trabajado las últimas semanas con mucha dedicación, con mucho amor, con mucha disciplina, preparando precisamente este pequeño entrenamiento que estoy seguro que va a ser muy, muy, muy poderoso. En el conversatorio anterior hablamos de negociación y de colaboración. Hablábamos que tarde o temprano ibas a tener que negociar en tu vida y que lo importante o que un factor muy importante era que tuvieras una mentalidad clara, que entendieras el punto de vista colaborativo de la negociación. Te invito fuertemente, tremendamente a que veas ese video. Lo encuentras en la página de Ingeniería para el Ser. Alguien de nuestro equipo ahorita tal vez va a poner el link en los comentarios y entonces te invito muy, muy, muy fuertemente a que lo veas porque ahí vas a entender un montón de conceptos y vas a entender por qué es relevante e importante la negociación en estos momentos. Hoy vamos a profundizar un poquito en lo que es la planeación de la negociación. Vamos a entregar tres claves muy potentes desde la experiencia, desde la capacidad y desde el haber hecho negociaciones grandes y por mucho tiempo. Nuestros invitados tienen una experiencia tremenda y desde allí vamos a profundizar un poquito en la planeación. A lo largo de este masterclass vamos a responder algunas de las preguntas que nos llegaron por los formularios de inscripción. Algunas otras tal vez están fuera del alcance y podríamos responderlas a través de las redes sociales, pero no vamos a entrar en todas esas preguntas. Entonces es posible que tal vez alguna pregunta se nos quede por fuera. Entonces vamos a estar en esa. La mecánica de este masterclass va a ser la siguiente. Hemos desarrollado una temática, cada uno de nosotros tiene un marco, un contexto, un contenido que te queremos entregar, pero todo está conectado de una manera muy, muy, digamos, muy pertinente y lo que vamos a estar haciendo precisamente es entregando esos elementos como con una línea lógica. Vamos a trabajar mucho lo de la planeación. ¿Listo? A veces uno entiende las cosas o a veces para uno es más sencillo entender algo cuando le dicen que no es ese algo.
Y aquí quiero arrancar con Rafael en lo siguiente. Planear a veces está... Hay gente que se excede, ¿no? Parálisis por análisis y se queda planeando una eternidad. Pero realmente es una cosa muy poderosa y si no se hace, pasan cosas. A mí me gustaría como entrar allí, usted que ha hecho negociaciones de altísimo calado y por muchísimo tiempo y con empresas muy grandes, ¿cuáles son esas consecuencias de no planear? ¿Qué pasa si uno no planea? ¿Por qué eso puede tener allí un desenlace bastante indeseado? Gracias, Juan. Y voy a concretar mi respuesta en la planeación en la negociación. La negociación es tradicionalmente montada sobre 4 paradigmas. Primer paradigma, el negociador es innato, es un paradigma, entonces ese paradigma elimina a un montón de personas que pueden llegar a ser excelentes negociadores. Segundo paradigma, la intuición es definitiva en la negociación. Tercer paradigma, la experiencia es muy importante. Y cuarto paradigma, el negociador es una persona súper arriesgada. Entonces, con esos 4 paradigmas hemos definido un prototipo de negociador. Entonces, calificamos ese negociador que es muy bueno por esos 4 paradigmas. Al final, la negociación descansa en el personaje, no en la planeación. Y los riesgos de que descanse el personaje es que el resultado puede ser cualquiera, depende del personaje. Al final quedamos a la expectativa de qué logró, qué no logró el personaje. Entonces, primer elemento, no planeamos porque seguimos firmes en esos 4 paradigmas y en el cual es más importante el personaje que la planeación. Muy bien. Ahora, ¿qué resultado nos produce eso? Recordemos que negociar es intercambiar, intercambiar. Y algo de las preguntas que nos hicieron, algunas de ventas, vender es muy distinto a negociar. Entrenamos a los vendedores para que vendan, que básicamente es persuadir, pero entrenamos a los negociadores para que intercambien concesiones. Y los entrenamientos son distintos. Cuando usted envía un excelente vendedor, donde un comprador, ese vendedor fracasa porque el comprador está entrenado para negociar y el vendedor para vender. Y son 2 lenguajes distintos, 2 entrenamientos distintos. Entonces, primer impacto, como no planeo la negociación, depende el héroe del momento, el personaje. ¿Ya? Y segundo, confundo vender con negociar. Y si entendemos que negociar es intercambiar concesiones, cuando yo no planeo, puedo estar entregando más de lo que podía entregar. Puedo entregar algo que sea insostenible para la organización. Puedo entregar algo que me impacte no solo económicamente, sino la reputación, la sostenibilidad, el clima laboral de la organización y las relaciones a futuro con la otra parte con la que estoy negociando. Cuando no planeamos la negociación, también estamos sometidos al tiempo de la otra parte. Es más importante cerrar que cumplir lo que planeé. Eso me hace perder muchas oportunidades en la mesa, puedo dejar dinero sobre la mesa, puedo comprometer mucho más mi compañía y termino al final evaluando lo que di muchísimo mayor lo que di a lo que recibo. Entonces, como no planeo, no tengo en mi guión en qué momento me paro de la negociación, en qué momento defino cambiar las reglas del juego, en qué momento tengo que replantear lo que llevé, no defino mis puntos límites, mis concesiones y mis contraprestaciones. Entonces no le pongo números, datos a la negociación. Al final el resultado es, no, me pidieron 10, pero logré convencerlos con 8 y la contraparte necesitaba solamente 2. Entonces se vuelve un proceso de regateo de las famosas prácticas o tácticas de poder, de ultimátum, del ganar-perder o del perder-perder.
adicionalmente, como no planeo, no sé cuándo me debo retirar. Y prefiero perecer la negociación que retirarme. Entonces, si no planeo, hay impactos en el resultado económico de la negociación. Hay impactos en las relaciones de futuro de la negociación. Y hay impacto en el personaje que lidera la negociación. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que califica 5 características en un proceso de negociación, de 1 a 5. Y el primer proceso se llama planeación y lo califica con 4.8, de 1 a 5, 4.8. Y coloca la experiencia con 3.2 y la capacidad de escucha con 4.5. Eso se planea desde la parte clínica y desde el personaje. Como el personaje lo idealizamos, ¿cómo idealizamos el personaje en la negociación? Que es arriesgado, que tiene mucha experiencia, que negoció con tal compañía, que ese logra lo que quiera. Entonces todo lo dejamos en el personaje y no en la elaboración técnica de la planeación. Esos es como los riesgos que se suceden en un proceso de negociación si no hacemos una buena planeación. Gracias, Juan, por tu pregunta. Tremendo. Fíjense entonces que hay unos riesgos muy fuertes. Hay riesgos de dejar dinero en la mesa, hay riesgos de no lograr lo que uno quiere, hay infinidad de riesgos. Uno podría darse cuenta y es supremamente evidente que son riesgos que se pueden eliminar de alguna manera o por lo menos reducir de alguna manera si uno logra hacer un proceso de planeación. Pero entonces podría uno preguntarse, bueno, pero entonces, como por qué planear o para qué planear o como cuál es el contexto de esto y más que eso, cuál es el paso a paso, ¿cierto? Tal vez esto es fruto y esto lo podríamos desarrollar en un espacio mucho más largo, pero de una manera digamos, mencionando y entendiendo un poquito ese contexto. Adriana es una persona que además de que ha hecho muchas negociaciones de gran calado, también ha estudiado mucho la mecánica, el paso a paso, lo académico, las habilidades. Y a mí me gustaría preguntarle cuál es ese contexto, el por qué y el para qué o de dónde viene esto de la planeación. Y además de eso, unos pasos que uno pudiera seguir para hacer una buena planeación o para planear una negociación y que tenga más probabilidad de éxito al final del día, ¿no? Juan, gracias y buenas tardes a todos. Bueno, empezaría con una frase que también es como famosa de nuestro amigo de Sun Tzu, casi nunca lo puedo pronunciar, en donde dice que las batallas se vencen antes de librarlas. Trayendo eso a la negociación hace parte de planear una batalla. O sea, cuando sales al campo sin planeación, tienes muchas posibilidades de perder. Entonces, de la experiencia y de los gurús de negociación con los que he tenido también oportunidad de aprender bastante, un 70% del éxito de una negociación te lo da la preparación, preparar la negociación. Esa preparación nos ayuda de cierta manera también a disminuir el riesgo, la inseguridad. Como decía el doctor Arango, para poder tener ese conocimiento de lo que pueden ser las objeciones, de conocer un poquito más allá con quién me voy a sentar, cuáles son sus necesidades. Entonces, la preparación de la negociación es fundamental. Ahí estamos arriesgando el 70% del resultado de éxito de una preparación, de una negociación, perdón. Igualmente, prepararla nos permite evaluarla al final. O sea, hoy en muchos escenarios vemos cómo se enfocan en el resultado y no en el proceso de la negociación. El doctor Arango lo mencionaba. Es más importante saber cuánto tengo, cuánto me da el jefe de rango para negociar. Entonces me dijo no de menos, pues no de más del 8 y yo logro dar ese 8, entonces llegué feliz, pero resulta que había
una posibilidad de negociar, el otro no necesitaba sino el 2%. Entonces, cuando yo me preparo, cuando yo realmente indago los intereses, veo las opciones que puedo tener y plantear, veo esas necesidades que realmente se esconden, esos intereses que se esconden detrás de unas posiciones, puedo de verdad llevar propuestas de valor, puedo generar valor en esa mesa de negociación. Entonces, realmente, ¿para qué se prepara uno? Para poder estar con todas las herramientas y toda la capacidad de desarrollar una negociación gana-gana, no simplemente ir a ver cómo me va, qué tanto soy capaz de regatear, salir feliz porque pude conseguir dar el 8 y no me salí del 8, pero no tengo claro realmente qué era lo que necesitaba el otro y me dejo presionar, me dejo llevar pues al rincón con las balanzas de poder que puede tener el otro. Entonces, dentro de ese contexto que me preguntas, es parte de la importancia de la preparación lograr ese 70% pues, del que menciono. Tener claro que la negociación es un proceso que lleva unos pasos sistemáticos que debo ir cumpliendo. Los voy a ir enunciando como me pides. El primer paso es tener claro por qué voy a ir a negociar, o sea, qué quiero lograr con negociar. Normalmente, también en las experiencias, uno puede llegar a decir, esta negociación a la que voy a ir realmente no es lo que, digamos, tengo una mejor opción no yendo a negociar o no negociando, pero solamente por el hecho de que tengo que ir a vender o que tengo que ir a ofrecer algo, pienso que es bueno hacerlo. O sea, realmente yo debo estar clarísima por qué voy a ir a negociar, qué es lo que voy a ir a negociar, qué quiero lograr al final, si es en términos de rentabilidad, de relación, pero tener muy claro el objetivo, para qué voy a ir a negociar, por qué quiero ese resultado. Entonces, primero es definir muy bien y claramente los objetivos. Un paso fundamental es la búsqueda y análisis de la información. Carlos nos va a profundizar sobre ese tema, pero les doy también un poquito sobre la información, para qué y por qué. Entonces, esa información que me permite analizar cómo estoy yo, o sea, esa posición estratégica que tengo para ir a negociar, me permite poder hacer todo las preguntas, llevar las preguntas a la mesa de negociación que debo hacer para validar si estoy en el camino, que es identificando claramente los intereses, que sería el tercer paso. O sea, identifico los intereses. Esto se hace no solamente los intereses míos, sino también del otro negociador, de la otra parte que va a ir a negociar conmigo. Yo debo saber qué son, digamos, sus intereses, con qué posiciones me puede estar ocultando esos intereses, pero eso lo hago a través de tener una buena indagación de la información. Y luego, después de tener intereses identificados y priorizados, porque ahí viene una de las cosas más importantes, diría yo, de poder tener claro, el doctor Arango mencionaba, negociar es intercambiar concesiones, negociar es intercambiar asuntos. Entre más asuntos llevo a la mesa de negociación, más capacidad de negociar tengo, porque voy a tener asuntos para intercambiar. Cuando yo solo llevo uno, que es el precio, que es el descuento, estoy regateando, no estoy ampliando la torta, la estoy dividiendo y habrá un ganador y un perdedor. Entonces es importante tener clarísimo el tema de los intereses, priorizarlos para el momento de empezar a intercambiar asuntos, yo saber cuáles puedo ceder a cambio de cuáles. Y luego tenemos como otro paso, conociendo los intereses, generamos opciones. Empezamos a hacer un planteamiento de cuáles podrían ser esos caminos para llegar a acuerdos. Dentro de cada uno de los asuntos llevo opciones para poder hacer ese intercambio. Y luego también, como paso final, defino la estrategia, que es fundamental. Habiendo cumplido los pasos de los que hablé, la estrategia me permite saber, después de hacer todo el análisis, cómo voy a abordar la negociación, con quién me debo sentar,
yo ya debo saber quién toma las decisiones, si realmente me debo sentar con este o con el otro, si a este le tiene la capacidad de decidir o tengo que subir un nivel a donde el jefe y negociar con el jefe, porque realmente no tendría sentido votar, digamos, como toda mi información a la persona que no me va a decidir. Entonces, la definición de la estrategia también es muy importante. Un negociador, nosotros siempre recomendamos en todos los entrenamientos que hemos hecho, tener esa mentalidad de colaboración, de negociar bajo esquemas de colaboración, el enfoque de colaboración. Pero eso no quiere decir que el negociador no se entrene para reclamar valor, porque ambas estrategias son válidas, generar valor y reclamar valor. Entonces defino en qué momento, también lo mencionó el doctor Arango, hay momentos en la negociación donde yo debo hacer pausas, debo decir, me voy a parar esta negociación, nos volvemos a sentar dentro de 15 días, nos volvemos a sentar la próxima semana. Yo debo ser el que maneja el tiempo en la negociación. Esa es parte de las habilidades que debe desarrollar un negociador. Saber que él, si maneja los tiempos, si maneja el arranque de la negociación, tiene más fuerza para poder negociar porque es él el que lleva el timón. Y eso se logra a través de la planeación, de la negociación. Estos serían como los para qué y los pasos de la negociación, teniendo en cuenta lo que mencioné, que es un proceso, enfocarse en el proceso más que en el resultado y que es importante hacerlo de manera sistémica, o sea, sistemática, que podamos ir paso a paso para ir construyendo todo digamos, la herramienta que uno utiliza es como un marco de entendimiento donde yo coloco mis intereses al lado los de mi negociador del otro lado, mis opciones, igual cuáles serían las posibles opciones. Muy importante en la preparación, determinar cuál es mi mejor alternativa si no hay un acuerdo negociado. O sea, ¿qué pasa si no llego a acuerdos? ¿Cuál es mi plan B para poder lograr lo que quiero lograr en esta negociación? No lo logré en la mesa, ¿qué puedo hacer por fuera de la mesa? Súper importante en la preparación. Adri, y ahí tocas un montón de puntos que conectan precisamente con lo que estaba diciendo Rafael ahorita, es no hacer todo este proceso, pues tiene unos riesgos supremamente grandes y ahorita al finalizar vamos a tener un pequeño espacio para preguntas, hay unas preguntas súper interesantes en los comentarios y mi propuesta es que si vas teniendo preguntas las vas poniendo en los comentarios y tal vez en alguna de esas podremos profundizar al finalizar. Pero hay algo que me conecta con lo que están diciendo en los comentarios y es que a veces, yo estoy clarísimo que a veces hay gente que tiene habilidades y parece que fuera natural y parece que no planeara y parece que todo le saliera muy bien y al final del día uno se da cuenta que lo que pasa es que son tan buenos que planean muy rápido, que se toman su tiempo, pero a la hora de ejecutar se ve muy fluido. Entonces pasaba lo que decía el doctor Arango ahorita, pues es que el personaje parece que es muy bueno, pero es que no siempre, lo que uno ve únicamente lo que está ocurriendo, pero no ve todo lo que hay detrás, uno ve la punta del iceberg, pero no ve todo lo que hay en el fondo. Y entonces pareciera que fuera como, la negociación fuera como una suerte de magia, ¿no? Como suerte de, uy, este es como muy culebrero, como le llaman a los países, pero al final del día hay un paso a paso, que es lo que estoy entendiendo, hay unas cosas que hay que planear y preparar y que hacen que la cosa funcione. Y una de esas cosas precisamente es qué insumos, qué materias primas, porque es que a veces, ¿y cómo planeo? Pues tenés que tener una materia prima, tenés que tener una información, tenés que tener unos datos, tenés que consultar, tenés que investigar. A veces es importante que te des cuenta que el tiempo que inviertas en la planeación de una negociación es un tiempo que va a dar una muy buena rentabilidad porque precisamente vas a tener muchas más posibilidades de generar valor para todos. Pero uno de los fundamentos allí, y lo mencionaba Adri, es para poder hacer ese paso a paso,
para poder saber que no voy a dejar nada sobre la mesa, es entender qué información necesito, dónde la consigo, qué busco, qué no busco. Y aquí quiero que Carlos nos apoye un poquito en eso porque Carlos tiene mucha experiencia desde el punto de vista de información, de cómo es la información estratégica, de qué es lo que uno tiene que saber y no tiene que saber y cómo lograr precisamente resultados diferentes. Entonces, Carlos, échanos una mano allí sobre dado todo esto que venimos hablando, es ok, desde el punto de vista de información, cómo podemos ser estratégicos en esa planeación. Juan, si me disculpas un Claro que segundo, sí. me salgo del libreto un segundo, que tocaste un tema muy interesante del personaje que parece que hace magia. Ese personaje sigue un guión, el guión de la planeación. Y ese personaje es como una obra él es como en una obra de teatro, él representa la planeación. Si él le representa bien la planeación de la negociación, ese personaje va a ser brillante, porque ejecuta la planeación. Entonces es muy interesante tener esa diferenciación entre el culebrero y el artista que ejecuta la planeación. Quería meter ahí una cuña. Totalmente relevante, totalmente relevante. Está muy bien, Rafa, y yo quiero arrancar como tomando un poco tu línea, y es que en el tema de la información genera confianza y potencia. Entonces, ese culebrero de alguna manera está muy centrado en que tiene una confianza y una potencia alrededor de lo que dice y lo que construye con las personas, que definitivamente genera una dinámica completamente diferencial. Y ahí es donde quiero hablar un poco de la información. Este es un mundo grande y quiero arrancar con tres cosas que vamos a hablar principalmente. Primero, ¿qué tipo de información realmente para una negociación? Lo segundo que uno preguntaría es la fuente. Bueno, ¿y yo dónde consigo esto? Y después, conectándome con Adriana, es bueno, ¿y para qué? Entonces, con esos tres elementos, pues les voy a contar como cada uno de ellos. ¿Qué tipo de información requiere uno? Realmente hemos visto ya con la experiencia y con todas estas ejecuciones que realmente hay tres frentes de información. El principal de los tres frentes, el primero podría decir uno que es el frente en el cual, en el escenario competitivo que ambas empresas, compañías están actuando, ese frente competitivo en esencia genera una cantidad de información valiosa en la cual pues ambas partes pueden estar accediendo a ella. Usualmente es muy común, pues lo he hecho 1000 veces, pero también pues muchos negociadores lo hacen, se utiliza el clásico Porter, las 5 fuerzas competitivas, realmente le da una visión bastante buena de lo que es los sectores industriales y en esencia plantea claramente que los sectores industriales siguen unas normas y a uno le da unos señales importantes esas normas o esas dinámicas que hay en ese contexto. Lo segundo es, que es muy valioso, es esa dinámica de la relación. O sea, si yo estoy negociando con alguien que conozco, una cosa es negociar con alguien que no conozco, pero si estoy negociando con alguien que conozco y realmente llevo una dinámica comercial con ellos, pues realmente cada interacción genera información. Y ahí es a donde debemos estar muy atentos a que cada uno de esos elementos de la información, de poder interpretar a la otra persona, poder saber cómo son sus, casi aquí es como mucho marketing, actitudes, intereses y opiniones. Realmente si aplica bien esto, como Adri dijo en algún momento, es clave para poder determinar bien ese segundo punto, esa segunda fuente o ese segundo frente de información que es la dinámica de la relación. Y la otra es ya el entendimiento de la otra contraparte o ese interlocutor, profundizando más en esas actitudes, intereses y opiniones que realmente hace posible que podamos tener unos frentes claves para poder desarrollar unos procesos de información completos. Ahora, me preguntarán ustedes, ¿y cuáles son las fuentes de esa información? ¿A dónde la puedo conseguir? Entonces, lo primero que les diría es, cuando uno está haciendo una negociación y cuando está buscando información, lo he hecho miles de veces,
pues he encontrado que lo que primero tiene que hacer uno es un inventario de las fuentes. No vaya a creer que muchas veces termina una negociación y uno, por no haber hecho un inventario apropiado de las fuentes, pues puede encontrar que faltó una información clave que era fundamental en la dinámica de la negociación. Entonces, ese inventario de las fuentes es importante. En ese inventario de las fuentes vas a encontrar información pública, que es abierta, que en esencia quiero resaltar que recientemente, y tuvo unos 3, 4 años, el gobierno nacional tiene ya un esquema de datos abiertos. El tema de datos abiertos es bastante poderoso y en buena medida puedes obtener información de mucha calidad, bases de datos, que realmente te van a servir para otro elemento que te voy a contar más adelante, que va ligado completamente a las fuentes, que es la analítica. Los datos abiertos son fundamentales para poder encontrar información de valor y de calidad para poder construir escenarios de negociación. Lo otro es desde el punto de vista de las herramientas públicas. Las entidades públicas generan unas herramientas bastante buenas. Quiero resaltar, por ejemplo, un Supersociedades genera una base de datos que se llama CIREM. Ahorita lanzaron una base de datos nueva que se llama PI. Esa base de datos, pues están todas las compañías, puedes realmente entrar de una manera sistémica a revisar cómo está el estado de tu otra parte, o ver cómo está el escenario competitivo, y realmente es importante para poder construir el escenario de información de las negociaciones. Quiero resaltar también el tema de los gremios. Créanme que en el tema de los gremios hay información demasiado valiosa, y los gremios en esencia hacen un esfuerzo muy poderoso para poder encontrar información y levantar información de calidad, no solamente para los afiliados, sino para las personas que se interrelacionan con sus afiliados. Por lo que los gremios tienen información fundamental en toda la dinámica. Las publicaciones, básicamente periódicos, revistas, en fin, pero lo importante es poder tener una recolección sistemática de esa información y poder construir hipótesis. Simplemente recogerlas por recogerlas no tiene mucho sentido. Como para finalizar ese tema de públicos, hay bancos. Los bancos hacen un esfuerzo bastante importante en el tema de información. No toda es accesible, pero realmente uno puede encontrar información básica ahí, desde lo que es abierta pública. Cuando vamos a entrar a información privada, encontramos que esta información usualmente es paga, y no solamente tienes que pagar la información, hay unas buenas fuentes. Por ejemplo, Datacrédito genera una información espectaculares para poder entender cómo es la dinámica de tu contraparte, en qué posición está, por ejemplo. O DumbraStream, que es una red mundial que, pues, de hecho, se dedican a eso. Tienen 330 millones de empresas en el mundo que le hacen inteligencia competitiva, y pues están en 200 países y están en Colombia actuando. Entonces, pues ahí uno puede conseguir información valiosa. Sin embargo, la información que considero que es más potente es esa del trabajo de campo. Ese trabajo de campo es totalmente claro y preciso, y de alguna manera valiosísimo para este proceso. Principalmente hacerlo de una manera consistente, como por ejemplo llevar bitácoras de la relación y hacer unos levantamientos de la información de campo consistentes, sistemáticas, que puedan ser corroborables, y como les decía ahora, poder estructurar hipótesis alrededor de lo que es la información. Entonces, esas fuentes de información, como ustedes pueden ver, pues puedo hablarles un rato grande de eso. Sin embargo, este no es el caso. Quiero como complementar esas fuentes de información con algo que es totalmente poderoso en este mundo de la tecnología actual, que es el tema de la analítica. Realmente, en el tema de la analítica es clave la información y el valor que le genera a los negociadores, y en una negociación es fundamental en el día de hoy. En primera medida, porque la analítica, tú puedes desarrollar muchos tipos de análisis, pero hay análisis, por ejemplo, los más sofisticados, que son los prescriptivos, que ya te pueden generar escenarios precisos en los cuales cualquier relación puede ser gana-gana. Y
desde ese punto de vista, ver cuáles son los diferentes elementos que realmente tenemos que tomar en cuenta para poder lograr eso. Lo otro que es fundamental en el tema de la analítica es que no vamos a negociar desde una foto, sino que vamos a negociar desde unos escenarios dinámicos a futuro. Y eso es fundamental. Hay varios ejemplos. En Colombia, la industria de la farmacéutica, en todo lo que es poder con las EPS desarrollar cuánto es que pagan por la medicina de cada uno de sus afiliados, eso se llaman las cápitas. Realmente ahí hoy las tecnologías de analítica están haciendo un gran trabajo desde el punto de vista de poder identificar apropiadamente esas poblaciones, identificar la data y poder tener unas negociaciones mucho más precisas para ambas partes. Para finalizar con otro ejemplo, Cebre es una de las compañías más poderosas del mundo en el negocio inmobiliario. Toda la analítica que tiene esa compañía permite que esta compañía no negocie ninguno de los inmuebles, sino tiene todo un tema de proyección de lo que tiene ese inmueble de oportunidad en los mercados. Y eso hace que pueda abrir otros escenarios. Para finalizar y para cerrar, realmente todo este tema de información tiene sentido, como lo decía Adriana, en lo que yo le llamo desarrollar unos insights. Y lo quiero llamar así, lo estoy conectando como con los temas de marketing, porque finalmente la información estructurada, analizada, con una buena proyección hacia el futuro, me va a generar insight. ¿Para qué? Primero, hay unos insights que yo puedo compartir en la mesa. Y esos insights que comparto en la mesa generan confianza y generan otro escenario diferente de oportunidades. Igualmente, desde la analítica y desde la información que les acabo de describir, puedo generar oportunidades conjuntas de proyectiva, de co-creación, de generar espacios colaborativos, que como decía Adriana, genera unas oportunidades fundamentales y esenciales en todo ese proceso de intercambio de elementos que tengo en una negociación. Y para cerrar, pues obviamente genera posiciones, genera insight para fijar posiciones negociadoras, como son temas que están relacionados a qué no es negociable, qué es negociable, cuáles son las mejores alternativas externas. Entonces, como ustedes pueden ver, la información, si la planeación toma buena parte de lo que es la negociación en porcentaje, levantar esa información también toma buena parte de la planeación, y no hay nada como tenerla sistemática, juiciosamente preparada, y hoy si le introduces elementos de analítica, realmente convertirás tus negociaciones en unos escenarios increíbles de creación de valor y nuevas oportunidades en el mercado, no solo para ti, no solo para tu compañía, sino también para todo el escenario completo de las personas que se relacionan. Carlos, potente, muy potente lo que estás diciendo, y además me parece que le da como un cierre, como una perspectiva a los diferentes puntos de vista, decir, ok, entre más uno podría, y aquí los colegas me acompañan o me ayudan, uno podría pensar que es una relación directa entre qué tanta información, qué tanta preparación, qué tan minucioso soy yo en preparar una negociación y los resultados que obtengo. Y como lo estoy viendo, esto está totalmente, digamos que relacionado directamente. Entre más preparo, entre más información tengo, pues mejores probabilidades tengo de lograr el resultado. ¿Ustedes cómo lo ven? Total. O sea, la información que está describiendo Carlos, y como él lo llama, los insights, son lo que va a permitir realmente poder tener la fuente de algunos de los intereses y de lo que podría ayudar en la mesa a resolver si se genera algún tipo de conflicto o desaveniencia, porque Carlos lo planteó claramente. Yo puedo traer a través de esa información elementos que posiblemente enriquezcan la mesa de negociación. Entonces, es muy válido y la información tiene esa magia. Uno de los pecados que cometemos y que durante toda la trayectoria de alguna manera los experimentamos es que
a veces no es tan fácil, no se tiene el tiempo de conseguir la información, pensamos que es muy complejo y no se hace la tarea. Pero esta no es una tarea para hacerla el día antes de ir a negociar. La recolección y búsqueda de la información no se hace y normalmente queremos hacer eso. Estamos para ir a negociar mañana, entonces traigan la información del cliente, traigan la información que tengan y se construye y se supone que se prepara la noche antes, yendo al extremo, como también lo hemos visto en el ascensor subiendo al piso donde queda la oficina del comprador. Entonces, de alguna manera, lo más importante es estructurar el esquema como planteaba Carlos, de las fuentes, tenerlas claras, estarlas actualizando, saber qué es lo que necesito para poder ir preparando la negociación. Por eso hablábamos de que es un proceso. Y a veces nos enfocamos yo tengo esto, voy a ir hasta ver dónde puedo traerme mejor o peor en el regateo. Pero la información no se consigue la noche antes, sería como mi aporte. Tengan una estructura de cómo buscar la información, cómo llevarla. Carlos ha planteado súper claro todas las herramientas con las que se pueden contar. Y finalmente es conocer en profundidad con quién me voy a sentar, en qué industria está. Si tengo, por ejemplo, desde las visiones o desde los propósitos de las organizaciones, si yo estoy alineado, si tengo mi empresa que tiene un propósito súper en temas de sostenibilidad, del medio ambiente, y la contraparte o la parte pues con la que voy a negociar, mi cliente tiene su visión y su propósito de empresa igual, tenemos puntos en común. Si tenemos operaciones en las que podamos tener cosas en común, entonces yo en una negociación avanza mejor cuando identifico a partir de la información los puntos comunes, lo que nos une, porque a partir de eso podemos construir, a partir de eso, si colaboramos, las negociaciones fluyen. No irnos simplemente con una información de cuánto le vendí, cuánto me compró, qué rentabilidad me generó, qué rentabilidad le generé, porque ahí empezamos a tener muy poco elemento para crecer la torta. Eso sería lo que Padre, yo quisiera agregar que definitivamente en el escenario que tú planteas y desde la potencia de la analítica, ahorita de todo lo que es la información puesta en orden en procesos ya claros y precisos de análisis, pues es donde se puede realmente co-crear, donde se puede realmente, como dicen, abrir la cancha para generar nuevas oportunidades. Y más hoy, es que el punto es hoy a donde todos tenemos que romper paradigmas. Muchos utilizaban la información exclusivamente para bien propio. Y yo creo que hoy hay que darle un equilibrio a todo esto. La información realmente debe ser la que genera esos escenarios. Creo que la vez pasada lo hablábamos en la parte colaborativa, escenarios de abundancia donde definitivamente pues una de las partes puede colocar diferentes elementos que sean poderosos para el negocio completo. Y eso hace que definitivamente pues, se tome muy en serio estos temas de análisis y de información en todo este contexto de negociación. No es nuevo, es muy importante tenerlo claro, no es nuevo, desde hace rato venimos hablando de todo lo que es planes conjuntos entre las diferentes partes. Sin embargo, hoy la información y los nuevos elementos de negociación casi que estamos hablando de hay que hacerlo, hay que co-crear, hay que generar nuevos espacios y obviamente pues defendiendo qué es negociable, qué no es negociable dentro de la dinámica que pues Adriana nos ha enseñado bien y lo tenemos claro en todos los procesos de negociación. Así es. Sí, y para también... Yo agregaría algo, perdona. Termino una cosita, jefe, aquí rápido, doctor Arango, y es importantísimo en la negociación y en la preparación, qué información entrego y cuál de verdad no debo entregar. Eso me lo da la preparación también, porque dependiendo de mi negociación, hay información que yo
debo saber manejar para saber qué de verdad pongo sobre la mesa y qué de verdad es lo que yo me debo guardar. Perdón la interrupción, doctor Aranda. No, yo quería agregar era que en mi experiencia redefinir el problema de la negociación es clave. Muchas veces las negociaciones fracasan porque no redefinimos el problema y el problema se redefine con la otra parte. Y el paradigma tradicional es, vemos a la otra parte como un cliente. Cuando uno ve a la otra parte como un cliente, uno se prepara y se entrena como un vendedor. Ese es un cambio trascendental que tenemos que hacer, porque un vendedor tiene una relación transaccional y en negociación es una relación colaborativa, co-creativa, donde el dolor del otro es parte de mi dolor y la solución para el otro es parte de mi solución. Entonces tenemos que darle como un nivel distinto al proceso de negociación y separarlo de lo que es una venta. Nos entrenaron para vender, todos los vemos como un cliente, pero no nos entrenaron para a través del relacionamiento solucionar mi dolor y el dolor de la otra parte. De hecho, la información, nos pueden decir, información tenemos valiosísima, pero de usted solamente. De hecho, usted toma toda la información de su compañía, del histórico de las ventas del cliente, el histórico del despacho, el histórico de la cartera. Entonces, ¿usted cómo se prepara como un vendedor? Y al final se sienta con el otro y como lo ve como un cliente. Tenemos que romper ese paradigma que implica replantear el proceso de llegar a las soluciones conjuntas. Y solo lo lograremos si vemos al otro como parte de mi solución. Ese era como mi comentario. Claro que sí, y eso me conectó usted con una frase que a mí me gusta mucho y es que cuando uno es un martillo a todo le ve cara de clavo, ¿no? Sí, sí. Entonces es como explorar cosas distintas. Incluso por aquí nos están llegando unas cuantas preguntas a través de las redes que vamos a abrir un pequeño espacio al final para abordar un par de ellas. Y yo quiero agregarle ahí varias cosas porque lo que ustedes están tocando tiene un componente que a mí me parece muy importante y recae en el personaje, ¿no? Recae en el negociador y esa sería como una tercera clave. Una primera clave tuvo que ver con, ok, tenga claro usted cómo es el paso a paso, ¿no? Sepa cuáles son los pasos para planear. Número dos, tenga una información suficiente, pertinente, oportuna y sepa qué información puede entregar y no. Y ahí te vas dando cuenta entonces que ya tenés ese paso a paso, te va permitiendo saber qué información necesitas y cómo la vas a usar. Y al final del día aparece una tercera clave que es el personaje, o sea, quién sos vos dentro de la negociación y cómo lo planteas. Y ahí quisiera desarrollar un poquito digamos que ese concepto partiendo de esto, partiendo desde dos perspectivas. Perspectiva número uno, tu relación con vos mismo, yo con yo, o sea, quién sos vos, cuál es el estado mental con el que estás llegando a esta negociación, cuál es el estado emocional. Aquí tuvimos una pequeña desconexión, está el sistema conectándose nuevamente. Les decía entonces que hay esa clave del negociador, de quién es el negociador, empieza desde mi perspectiva con entender vos mismo, cuáles son tus estados mentales y emocionales para abordar esta negociación, cuáles son tus estados mentales y emocionales para empezar a planear. Porque en la medida en que tu estado mental y emocional sea un estado mental sereno, sea un estado mental tranquilo, pues vas a poder lograr una negociación que genere valor a ambas partes. Si llegas con un estado mental o emocional desesperado e intranquilo, si llegas con un estado emocional o mental disperso, estás en otra cosa, pues bajan tus probabilidades de lograr resultados mejores en la negociación. Entonces ahí aparece esa primera parte de vos mismo. ¿Cuál es la mentalidad con la que estás llegando? Yo incluso allí recomiendo poner un poco de atención en la lingüística, en las palabras que estás usando para conectar con la negociación. Estás pensando en eso como un infierno, estás pensando en el otro como un adversario, un contrincante, el rival.
Estás usando una metáfora de guerra, de pelea, de combate. Voy a ir a ganar, voy a acabar con todo, Si la metáfora es esa, va a ser muy difícil que el estado emocional que llegues y tu estado y la forma como te presentes a esa negociación, pues genere valor para ambas partes. Y hay una cosa que en el camino yo he aprendido y pueden haber muchas otras perspectivas, pero si uno en una negociación va con su rival y lo vence y lo deja vuelto nada y sale ganando con todo, pues probablemente ahí ganaste, pero seguramente no vas a volver a negociar allí, probablemente no vas a volver a crear relaciones de largo plazo ahí, probablemente ganaste una vez, pero dejaste ganar y por mucho tiempo. Entonces allí es desde el punto de vista del negociador, la relación interna de ese negociador, ¿cuál es la lingüística? Para vos estamos hablando de que esto es, vos sos un culebrero y vas a ir a enredar o vas a ir a pensar cómo generar valor para todos, no solo para vos y no solo para quienes están en la mesa, sino quienes están impactados por lo que está pasando ahí. Ese sería un aspecto. Otro aspecto ahí importante es qué crees vos de vos mismo, cuál es tu imagen y cuál es tu diálogo interno. Si vos de entrada pensás en vos mismo como que no, es que ellos son muy fuertes, es que tienen mucho poder, es que yo no lo voy a lograr, es que me van a pasar por encima, es que son muy hábiles, es que tienen mucho poder, pues vas a entrar desempoderado, valga la redundancia, vas a entrar a la planeación, incluso vas a entrar con dudas, vas a entrar sin la energía necesaria para hacer una planeación paso a paso y eficiente, tal vez no le vas a dar toda la relevancia y toda la importancia que tienen los pasos de la negociación y que tiene la información dentro de la negociación. Entonces es importante entender vos mismo cuál es tu percepción, cuál es tu autoimagen ahí, qué diálogo te estás diciendo. ¿Cierto? ¿Qué está pasando allá adentro? ¿Qué te estás diciendo? Yo sí voy a ser capaz, yo tengo un producto de valor, yo me he preparado, yo voy a generar valor. Bueno, ¿qué te estás planteando y qué te estás diciendo ahí? Porque como lo hacen los atletas de alto rendimiento, el diálogo interno hay que hacerse cargo de eso y eso hace parte de ese negociador. ¿Cómo te preparas antes? A manera de anécdota, cuando yo voy a arrancar un entrenamiento grande, un entrenamiento con 100, 200, 300 personas, lo que hago antes es crear un estado mental distinto y eso hace parte de la preparación, de la planeación. Yo planeo en qué estado mental quiero llegar a estar delante de esas personas, porque eso se nota, porque es evidente, porque uno sabe y en las mesas de negociación, colegas, ustedes sabrán más que yo, uno huele el miedo, ¿no? Uno siente la incomodidad, uno ve cuando el otro está cómodo, o está incómodo, está temeroso, o está muy seguro, eso se nota. Y eso hay que pensarlo, es cómo vas a llegar, cómo te vas a preparar. Y yo lo que hago muchas veces es que me hablo de una manera motivadora, como si estuviera motivando a un amigo, pongo una música que a mí me genere un estado, pero al final del día es cómo llego yo, cómo son mis estados mentales y emocionales. Y otra segunda parte de ese negociador es, ok, ya yo con yo, pero y entonces, ¿cómo generar relaciones con el otro? ¿Cómo conectas con el otro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo deliberadamente para conectar con el otro? Entonces, no, ¿quién dijo que uno solo podía hablar de la negociación? ¿Quién dijo que uno solo podía hablar de ese tema? ¿Quién dijo que uno no podía empezar a conocer al otro? ¿Quién dijo que uno no podía invitar al otro? Las negociaciones rara vez se hacen en una sola sentada, ¿no? Hay que hacer, eso es un proceso. Adriana lo decía, es un proceso. En medio del proceso se puede tomar café, en medio del proceso se puede conversar sobre el conocimiento, sobre lo que a uno nos gusta. Una recomendación que yo le doy a los equipos cuando entreno equipos de ventas es mire a la persona, mire cómo le gusta vestirse, mire qué le gusta ver, mire cómo es su celular, cómo es su reloj y a partir de allí puedes empezar a generar una conexión que te va a dar información y que te va a permitir saber esa persona cuál es su dolor y a partir de ese dolor generar valor, no solo para vos, sino para él. A veces las soluciones más impensables aparecen en la negociación de conocer este tipo de cosas. Entonces es como crear esa conexión con el otro desde el punto de vista de conecto con él y me propongo ir un poquito más allá
Detrás de esa persona hay una persona con miedos, con éxitos, con familia, con hobbies, con toda una vida. Es tratar de conectar desde ahí. Eso se puede hacer, se puede hacer. Una de las herramientas es la comunicación. Un negociador, creo yo, que tiene que ser un comunicador muy efectivo. Tiene que ser un comunicador que sepa conectar, que sepa plantear sus ideas, que sepa preguntar, que sepa pedir, que sepa prometer, que sepa conversar. Entonces allí hay una serie de habilidades que hay que planearlas, hay que planear que por dónde te vas a meter, qué vas a preguntar, cómo vas a crear una buena relación, cómo vas a usar los momentos que hay entre las diferentes sentadas de la negociación. Allí es súper importante algo que decía Adriana ahorita. Pregúntate en tu diálogo interno en qué te pareces al otro, qué te gusta del otro, qué admiras del otro, qué puede haber en común, qué terrenos hay juntos. Hombre, es que a él le gustan los vallenatos, ay, a mí también, por ahí puede haber muchas cosas importantes. Es que a él le gusta trotar. El doctor Arango tiene una anécdota muy bacana y qué chévere que ahorita nos la pudiera compartir, porque algunas de las preguntas van a, cuéntenos casos de negociación. Por ahí alguien nos pregunta, hey, qué tan chévere que nos pudieran contar cómo ha sido, cómo fue la preparación de una de esas negociaciones difíciles que ustedes han tenido. Pasan cosas que termina uno trotando con el potencial aliado, con la otra parte, termina uno comiendo, termina uno yendo a actividades de entretenimiento. Pero tiene que estar eso en la cabeza, eso hay que planearlo, hay que prepararse y hay que pensar un poquito más allá de lo que uno cree, que muchas personas, como decía ahorita, usan la metáfora de la guerra y del combate. Voy a ir a combatir y después salgo del combate a limpiarme las heridas para ir al siguiente. Y pues esa metáfora no te va a generar mucho valor, es una metáfora que si bien funcionó, creo que ya está un poquito exprimida, ¿no? Ya puedes avanzar a otra cosa. Entonces, No sé, Juan, si te interrumpo. sí, señor, claro que sí. Culturalmente somos muy temerosos a conversar. No conversamos, Mucho, sino con los que estemos de acuerdo. mucho. Con los que no estamos de acuerdo no conversamos. ¿Qué tan importante aprender a conversar? Aprender a conversar no es imponer, es escuchar, respetar y conocer. Si no conversamos, pues no conocemos. En los procesos de negociación, la otra parte con la que necesitamos negociar no es ni mi amigo ni mi enemigo. Es alguien al que necesito para llegar a un acuerdo. Lo necesito. Sin él no llego a un acuerdo. Porque si no llego a un acuerdo, pues también tengo otra cosa para hacer. Pero yo primero tengo que explorar cómo llego a un acuerdo con la otra parte. No es ni mi amigo ni es mi enemigo. Le respeto sus gustos, sus tradiciones, su cultura. Ya que me pusiste a que les contara la anécdota, hace algunos años, pues siempre me ha gustado trotar, hace 30 años que troto, y había un francés en alguna organización muy importante que me tocó a mí negociar con ese francés, también le gustaba trotar. La primera cita que me dio en la oficina de él, me preguntó qué me trajo para negociar, y yo le dije, no, nada, yo no traje nada, porque como yo no lo conozco, yo no sé quién es usted, yo no sé qué le gusta, qué no le gusta, entonces yo no le traje nada, yo no le traje nada. Probablemente después le traeré algo. Empezamos a conversar un rato de lo que a él le gustaba y cómo veía el país y la ciudad y todas esas cosas, y me dijo, me encanta mucho salir en la mañana a trotar, me dijo él, y yo le dije, a mí también me encanta, le dije yo. Perfecto, entonces salíamos a trotar a pesar de que teníamos diferencias gigantescas en el acuerdo al que pudimos llegar alguna vez. Y cuando terminábamos de trotar 10, 12 kilómetros, parábamos en un puesto de una chacita y él compraba un producto de una porquería, no sirve ni para los mascotas, para las mascotas. Si yo hubiese sido un negociador que no manejo las emociones, que personalizo lo que me dice el otro, probablemente se hubiese dañado esa relación. Yo simplemente le contestaba, esos son los temas de los gustos culturales y los sabores aprendidos. Entonces yo le di una respuesta técnica, tan técnica que él se quedó tranquilo. Pero siempre que salíamos me decía lo mismo y yo le contestaba lo mismo, son sabores aprendidos.
Nosotros somos muy temerosos, nos da miedo, tenemos altos niveles de miedo de conversar, porque si conversamos creemos que le estamos dando la razón al otro. Y en estos procesos del relacionamiento necesitamos a la otra parte, necesitamos que la otra parte yo le genere confianza. Alguien le dice a uno, es que esa persona no me genera confianza, y yo recomiendo, seguro tú no has hecho comportamientos para que tú le generes confianza. No esperes que él te genere confianza cuando tú no se la has generado. Somos una cultura que pedimos mucho y damos muy poco. Para entender al otro hay que dar mucho, y lo que damos es sencillo, escuche. Preferiblemente damos más descuentos y plazos que una cosa tan simple que no vale nada como escuchar. Entonces, mi recomendación, escuche, aprenda a escuchar, mantenga el relacionamiento. No, es que no lo saludo porque no hemos podido llegar a un acuerdo, y donde lo salude me van a decir que es pura corrupción. Entonces tenemos unos paradigmas terribles que nos impiden llegar a buenos acuerdos con las otras personas. Repito, la otra parte ni es mi amigo ni es mi enemigo, es alguien que necesito para llegar a un acuerdo. Si no lo necesitara, no me sentaba con él. Otra cosa que dijo Adriana es que no necesitamos todo el tiempo estar en procesos de negociación. Estamos en procesos de negociación cuando tenemos intereses comunes que necesitamos una solución común. De resto no, de resto confundimos vender con negociar, vender con negociar. Y hay que empezar a separar eso bien y entrenar bien a los vendedores y entrenar bien a los negociadores. Juan, ahí me hiciste contar pues la anécdota. Sí, eso le permite a uno tener como una visual distinta. Incluso usted lo planteaba de una manera muy bonita, y es que hay que echarse al agua a la conversa, al conocer, a bajarse de paradigmas importantes, porque en la mentalidad está gran parte del resultado. Esa mentalidad es súper importante, y lo hablábamos en el conversatorio anterior. Es con qué trato de lograr, en cómo voy a pensar. Y eso, la planeación y la preparación tiene un espacio muy grande. Es cómo le voy a preguntar, a quién le puedo preguntar cómo es esa persona, no para crear juicios, sino más bien para tener información y ver cómo podemos crear unos estados emocionales importantes. Yo creo que gran parte del resultado tiene que ver con esos estados emocionales y mentales a los que uno llega. A mí me pasaba hace muchos años una cosa, la primera vez que cogí una ruta de ventas, hace muchos años, a mí me daba mucha pena conversar, yo no sabía conversar, yo no sabía hablar, yo no sabía preguntar, no, nada de eso. Y un vendedor me estaba entregando la ruta y me la entregó rápido porque él iba de salida allá. Entonces como que me señalaba, vea, vaya allá a esa casita verde, allá a la casita roja. Y yo iba con un miedo infinito de qué me iban a decir, de si iba a vender, si no iba a vender, si me iban a comprar algo, si me iban a hacer pedidos, si no. Y el estado mental era absolutamente de pánico, y entonces me pasaba que me costaba mucho tiempo entrar a donde el cliente. Yo tendría que atender tiendas, esa fue la primera ruta. Y me costaba, me quedaba parado ahí en alguna esquina mirando, esperando a ver si el cliente se desocupaba, como para no molestarlo, porque yo pensaba que yendo a conversar iba a molestar. Y lo que pasó después de muchos años de esa terapia de choque, porque así fue que aprendí, me di cuenta que lo realmente ganador allí era conversar. Yo ya llegaba y tomaba tinto con el cliente, conversaba de muchas cosas, del último partido, de lo que pasó con no sé qué, y al final la transacción pasaba a un segundo plano y se construía una relación más allí de largo plazo. Yo quisiera entonces en este momento aprovechar precisamente ese tema para darle paso a algunas preguntas que tenemos en las redes, y que algunos de ustedes nos den sus Yo perspectivas de también esas quería preguntas. una Adri, claro que sí, cosita antes, y claro. es que pienso que también es válido comentar. Normalmente casi todos tenemos que hacer doble negociación. La negociación que voy a ir a hacer, como decía el doctor Arango, con ese aliado o ese socio estratégico que me va a ayudar a resolver en conjunto los asuntos que tengamos para crecer la torta y demás, pero también nos vemos enfrentados a esa negociación interna con los jefes o con las personas que están esperando el resultado de la negociación que uno fue a hacer. Así es. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia es
aunque sé que no es fácil, es lograr que también esa planeación se haga con el jefe, se haga con la persona a la que yo le voy a ir a responder por cómo me fue con la negociación. ¿Por qué? Porque cuando yo la planeo en conjunto, estamos pudiendo evaluar si los objetivos se Cosas, tres cumplieron, cosas que si vamos a hablar. estaban bien identificados los intereses, y fue algo que construimos. Pero a veces en la dinámica de las organizaciones mandan, voy a decir, a la figura del key account o a, como dice el doctor Arango, al vendedor o al director del canal a negociar. Pero hay alguien más arriba que está esperando cómo le fue con la negociación, pero no hizo parte del proceso. Entonces, me parece muy importante que traten en lo posible de incorporar en el proceso a las personas a las cuales yo le voy a ir a mostrar el resultado de la negociación. Quería como hacer ese aporte. Fundamental, fundamental. Eso es total, con todos los lados, mejor dicho, y hasta con uno mismo hay que negociar, ¿no? Sí. Miren, algunas preguntas interesantes como que vamos a ir cerrando. Una, Carolina Narváez nos pregunta, en esta época donde el tipo de negociación es y será en un alto porcentaje sin acercamiento presencial, ¿se mantienen las mismas claves? ¿Cuál es la mejor clave dado ese distanciamiento? Y quisiera arrancar con una perspectiva y ustedes agregan algunas perspectivas ahí que nos puedan funcionar muy bien. Y yo lo voy a plantear desde lo lingüístico, igual que ahorita un poco, y es, yo peleo un poquito con esto del distanciamiento social. Yo creo que el distanciamiento que hay que hacer es físico, no social. O sea, hay que estar lejitos del cuerpo del otro, ¿cierto? Pero hay que estar muy cerca del otro. ¿Cómo puedes tener mucho acercamiento social con mucho acercamiento físico? ¿Cómo puedes conversar? ¿Cómo puedes llamar al otro? Preguntarle cómo va, preguntarle hace algunas semanas en otro de estas transmisiones, hablábamos de que la relación con los clientes ahorita es lo principal. Incluso los invito a que vean ese video en la página de videos de Ingeniería para el Ser o en el canal de YouTube, y ahí hablábamos mucho de llámelo, acérquese, pregúntele cómo está, cómo van las cosas, cómo ha estado viviendo el reto, cómo la está logrando, qué le está funcionando, qué no. Allí lo que estás haciendo es creando un acercamiento, es creando una relación, es conociendo ese potencial aliado o un aliado que ya es, porque pues la idea de esto precisamente es construir relaciones de largo plazo, sostenibles y duraderas, y ese acercamiento no necesitas cercanía física, necesitas la determinación y la decisión de querer saber por el otro, más allá de la transaccionalidad. Esa sería una perspectiva que yo pondría sobre esa pregunta. No sé ustedes qué quisieran agregar. Yo, Juan, qué pena. El ADN no es un problema de la tecnología ni de las redes, ni la ética ni los estilos. Igual en la negociación, la confianza que tú generes a la otra parte es independiente de cómo te relacionas desde el punto de vista de la tecnología. Es que tan seguro das la información, qué tan transparente son las propuestas, qué tan definido está lo que le estás ofreciendo. Al contrario, la tecnología exige más rigurosidad en lo que ofrezco, la manera como lo ofrezco y las promesas que hago. Mucha más rigurosidad. Entonces, a mí me parece que las claves siguen siendo la misma. La tecnología, por el contrario, nos está dando más velocidad. La otra parte puede contestar en segundos si lo que le envié no le gustó, si le gustó. Nos ayuda muchísimo a llegar a acuerdos más rápido. Y yo podría compartirles desde la experiencia, aunque es un entrenamiento que tuve con la Universidad de Harvard, que era un tema en línea. Tuve la oportunidad de negociar con personas que estaban en Turquía, con personas que estaban en Londres, con personas que estaban en Francia, y simplemente era casos de negociación que tocaba preparar, tener clarísimo toda la metodología, haber identificado los intereses para poder entrar a negociar, y era por Skype, o sea, era virtual.
Entonces, realmente la tecnología puede que estamos por cultura acostumbrados a estar siempre presencial, pero realmente la preparación, que es nuestro tema fundamental, la información, no tiene nada, digamos, de distinto a si lo hago virtual o lo hago presencial. Desde la preparación tengo los mismos pasos, desde la información debo conseguirla, debo hacer el análisis. Lo más importante es, como lo han hablado Juanber y el doctor Arango, cuando no tengo ese contacto, cuando no tengo esa presencialidad, ¿cómo la logro compensar a partir de estar en contacto con el cliente, preguntándole cuáles son, digamos, las dificultades por las que está pasando, de qué manera podemos replantear los negocios, que lo veíamos en la conferencia anterior? Probablemente, Juan, y yo soy muy atrevido en lo que voy a decir, probablemente sí afecte un poquito al culebrero, pero a la persona que se prepara técnicamente, y es que en la virtualidad las expresiones no verbales siguen existiendo. A través de la pantalla tú te das cuenta la expresión corporal, la mirada en los ojos, todo eso que sabemos en las negociaciones. Pero si como tú nunca te entrenaste para eso en el mundo real, en el virtual, ni lo vas a ver. Pero es un poquito de entender que, al contrario, la tecnología nos vuelve más precisos, más técnicos, más objetivos, y para nada se pierde el relacionamiento. Una anécdota que me decía alguien de una compañía telefónica, me decía, vea, estamos libres todas las líneas telefónicas para que conversen, pero como se dedicaron a la data, no llaman a las personas, esas líneas están libres todo el tiempo. Traten de no usar tantos datos para que Internet no se colapse. Y esa es una manera de escuchar al otro también. Así es, así es. Sí, incluso ahorita una pregunta que me conectó con lo que estaba hablando Adri era, llame y pregunte cómo le puedo ayudar. Es que a veces creemos que estamos amarrados o metidos en la caja de lo transaccional. Tal vez le puedes ayudar de mucha otra manera, tal vez puedes ayudar hablando con su equipo de trabajo, tal vez puedes ayudar contándole una anécdota, una experiencia, tal vez puedes ayudar explorando nuevas formas de hacer negocios. Bueno, en fin, en un conversatorio pasado hablábamos que vender tiene mucho que ver con ayudar, ¿no? Entonces es cómo te puedo ayudar, cómo te puedo generar valor, cómo te puedo ayudar a pasar esto. Y eso genera acercamiento social. Y ahí es precisamente el hecho o el quid del asunto, cómo generar Otra acercamiento cosa, social. Juan, ¿qué tanta información le estoy enviando? Información importante para él. Así yo no esté no esté en un proceso de negociación, pero es alguien que siempre he tenido con él negocios. Oiga, ¿qué información le doy? O simplemente le doy la información que yo voy a utilizar en el proceso de negociación. Yo le puedo dar información de su modelo de negocio, cómo se ha movido en este escenario su modelo de negocio en otros países, las competencias de otros países que han hecho. Entonces yo muestro un verdadero interés por él, porque Claro, el sí. único interés no es ir a tomarme el café con el pan de bono, es que uno puede dar mucha información. Así es. Interés Mira, genuino. y te lo digo así, de lo que dice Rafael, pues eso lleva a que en este proceso de negociación y con todas las partes, eso es casi como un inbound marketing, de alguna manera también aplica, uno genera contenidos que puede ir compartiendo con un objetivo específico al final. Sin embargo, ese tema es ahorita bastante importante porque de alguna manera todo el mundo está buscando valor y las negociaciones finalmente, como ustedes lo acaban de decir, al final, tanto personal como en las compañías, cada uno tiene que irse con su valor, cada uno tiene que irse con estos elementos que son importantes en la dinámica de lo que está buscando, bien sea una parte o la otra. Entonces hoy ese tema de contenido, de poder estar ahí en contacto, de poder construir todo esto va a ser muy importante para generar nuevos escenarios. Así es. Por aquí tenemos otra pregunta que
que me pareció muy interesante, tiene que ver con la co-creación. Es decir, ¿qué es ese término como que a veces uno podría ver ambiguo? ¿Cómo poder llevar eso a lo práctico? ¿Qué tiene que ver eso con la colaboración? ¿Cómo así qué es eso de co-crear? ¿Sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo lo asociaría, Juan, dentro del esquema pues del ámbito de negocios y de la parte viendo como la forma de hacer colaboración, co-creación, es a partir de tener esta situación, por ejemplo, en la que están viviendo las compañías, lo planteábamos en la reunión anterior también, y es a partir de eso, veamos cuáles son las capacidades de cada uno, cuál es ese, si tenemos un punto en común que es un usuario, un consumidor final, entonces los dos tenemos el mismo propósito y es la satisfacción de ese consumidor o de ese usuario final que queremos que no perderlo ni ellos ni nosotros. Entonces es empezar a co-crear, buscar esas soluciones en conjunto, no tanto el enfoque en si el uno gana más que el otro, sino bajo los esquemas, digamos, dentro del retail, lo utilizábamos esa metodología que New Ways of Working Together, o sea, es cómo trabajar los dos en conjunto, significa tengamos un propósito común que es el consumidor o el usuario final. Compartamos la información que nos puede llevar a poder satisfacerlo a él. Tengamos nuevas capacidades porque las personas de las organizaciones bajo ese esquema requieren nuevas capacidades. Lo ha mencionado el doctor Arango en esa distinción entre tener vendedores y tener de verdad negociadores y la parte de la cadena pues, de valor, la cadena de suministro. Todo esto bajo la mira de cómo podemos ser más efectivos en darle de verdad una satisfacción o no perder ese usuario final o consumidor a partir de co-crear, de sentarnos a colaborar y lograr de verdad negociaciones que generan valor. Lo mencionaste tú, no solo valor para las dos compañías que están negociando bajo ese esquema de colaboración o co-creación, sino para digamos, el medio ambiente, las comunidades, porque ya las empresas deben empezar a mirar dentro de sus negociaciones esas decisiones que se toman, esas negociaciones que se dan, cómo impactan en su entorno y a sus diferentes comunidades y stakeholders y todo eso. Así es. Juanbe, que yo quisiera agregar a lo de Adriana simplemente, es que eso cómo se hace. Eso se hace como decía Rafael ahora, con conversadas. Ir a conversar de cada tema, ir a sentarse con un objetivo común, con un problema común, romper esos miedos de sentarse a conversar, a construir nuevos elementos. Entonces, es eso, conversar. Hay metodologías incluso de facilitación que son muy valiosas para ese tipo de co-creaciones, como por ejemplo cuando usted se sienta en una mesa redonda a tomarse un café y hablar sobre un tema y hablar sobre poner en la mesa diferentes recursos que hagan posible que puedan encontrarle una solución o otras proyecciones, expectativas al tema. Entonces, entender que hay puntos claves como los que planteó Adriana, para lograrlos es sentarse a conversar y casi que conversando en cada interacción, estamos entregando de un lado y de otro información y compartiendo y haciendo posible construir otros elementos. Eso de alguna manera genera co-creación. Lo importante de la co-creación es la ejecución, que es donde finalmente uno sale de la mesa muy bien el café y todo, pero no pasó nada. Realmente ponerle, como dice uno, patines a esto, ponerle elementos que generen la acción, ya es un compromiso de los que están ahí y ya es una entrega, es una nueva negociación, una entrega de qué pongo yo, qué pones tú y que pues venga como
pongamos esto a caminar. Yo diría, Juan, que es una gran oportunidad de romper los paradigmas como hacemos el proceso. Entonces, una parte planea muy bien los intereses, las opciones, todas las herramientas, y va y hace una oferta a la otra parte. Y esa otra parte contesta con otros intereses, con otras opciones, con otras concesiones. En la cocreación, lo interesante sería arrancar de cero, nuevas reglas del juego. Venga, sentémonos los dos equipos. 0 respuestas, llevamos 0 respuestas. Vamos a construir las respuestas en conjunto. Ese sí sería un cambio en el modelo actual como nos relacionamos en los procesos de negociación. Arrancar de no tenemos ninguna respuesta, construyamos, hay metodologías del Design Thinking, por ejemplo, o cualquier otra metodología, pero llegamos las partes involucradas a co-crear las soluciones. Un solo escenario, una sola agenda, un solo moderador y un solo resultado. Eso sí sería un cambio interesante que ayuda a los procesos de co-creación. Así es, incluso conecta mucho con lo que hablamos en el conversatorio anterior, que nuevamente los invito a que vean ese video porque es muy interesante en términos de colaboración y precisamente esa mentalidad. No, yo no agrego nada, creo que es totalmente por ahí el asunto de la co-creación. Bueno, yo creo que nos hemos pasado algunos minutos de lo que teníamos en mente. Básicamente quiero agradecerles a ustedes tres por participar, por estar en este espacio, por tomar esa decisión de generar valor y de compartir esta información de altísimo valor con todos, porque sé que en este momento esta información puede ayudarnos a superar el reto, a salir del reto de una manera fortalecida. Entonces quiero agradecerles a cada uno de ustedes, muchas gracias, a quien estuvo allá al otro lado de la pantalla viendo, preguntando, invirtiendo tiempo y esfuerzo, porque estar allí es una inversión de tiempo y esfuerzo. Felicitaciones por decidir invertir en tu mentalidad, en tu proceso, en vos como negociador. Eso es demasiado valioso. Quiero como ir cerrando un poco. Por allí pusimos una encuesta en el video para que ayúdennos por favor a responder lo que tanto valor les generó. En los comentarios quiero pedirte que nos pongas en un comentario cómo te pareció este masterclass, qué tanto valor te generó, de qué te diste cuenta, qué aprendiste, qué viste nuevo. Para nosotros es muy valioso saber eso, pues porque nos da una línea y nos ayuda a generar más valor en siguientes espacios. Entonces, colegas, que alguno de ustedes quisiera cerrar con algo, quieren agregar algo. No, Juan, agradecerte por la invitación y estamos pues atentos de verdad a seguir ayudando y sirviendo en estos procesos que sigan hacia adelante. Igual agradecerle principalmente a nuestro público y estamos aquí pendientes de poderles entregar cada vez más valor. Entonces estamos pues muy contentos con poder participar y aportar a estos escenarios. Entonces muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Para mí, yo siempre repito lo mismo, para mí son grandes procesos de aprendizaje. A mí me encanta poder aprender, es la única manera de poder ayudar. Así es. Entonces, para cerrar entonces, recuerden que nos quedamos entonces con 3 claves: el paso a paso de la preparación, información en la preparación y vos como negociador, las habilidades que tenés que tener vos como negociador, fundamental para que prepares una buena negociación, fundamental para que maximice las probabilidades de lograr buen resultado en tu negociación. Y ya está. Te voy a pedir que si esto te generó valor, compártelo. Ya en algunos minutos quedará el link ahí dispuesto, compártelo y llévale esta información a alguien que en este momento le pueda estar sirviendo. Pues nada, no es más, desearles una feliz noche, felicitaciones por haber invertido tiempo y esfuerzo en su mentalidad y en su proceso, y nada, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, chao.